Bueno, nosotras somos el grupo 4. Yo soy Mariana Padilla Serrano Yo soy Luisa Fernández. Sofía Prado. Soy Daniela Romero. Y yo soy Alejandra Fajardo. y hoy vamos a hablar de la película del caballo de Turín, que se basa a partir de una anécdota del caballo de Nietzsche, que explica al principio de la película esto en 1889 en Turín, que el filósofo como que encontró una persona que estaba azotando a un caballo y él se separó como de la multitud, como para ver la escena y abrazó al caballo con el fin de que esa persona dejara de azotarlo y pues así pasó. Entonces esta película como que es un poco esa alusión de que narra la vida de un caballo y su hija y el padre, el caballo, el padre y su hija, y como que es una ilusión de que el viento azotaba a estas personas como las personas azotaban al caballo en el anécdota de Nietzsche. Yo siento que, siguiendo con lo que dijo Mari, desde el principio nos plantean como cuál va a ser como uno de los mayores retos de el padre y su hija, digamos, cuando el señor hace el recorrido con el caballo, ya nos están dando a entender cómo va el clima, cómo va en contra de ellos, y uno se empieza a cuestionar cosas como, por ejemplo, ¿por qué el señor no va encima del caballo? Como, ¿por qué no tiene como ese control en la naturaleza? Y pues más adelante nos damos cuenta que es que pues tratando de representar esta analogía de que la naturaleza en ciertas ocasiones está contra el hombre, muchas veces el caballo no le colabora al hombre. Me parecía interesante, digamos, cuando llega un señor como a pedir Ujú. licor, que creo que en esa parte como que el señor aparecía que porque no había ido al pueblo como a recargar esa botella, y el señor decía que porque ese pueblo estaba destruido, que el humano destruía como todo lo que empezaba a dominar, y entonces hablaba como de esa destrucción que causaba el humano en la naturaleza cuando empieza como a controlar todo. Sí, y no, y pues cuando pasó eso del señor, pues ahí uno también se da cuenta que toda la película se basó en que el padre no tenía nunca como esa comunicación con la hija, o sea, como que todo era súper monótono, todo era súper igual, y como el único contacto que tenía con otra persona o cuando había diálogo, digamos, fue cuando pues llegó ese señor, y el resto como que todo volvió a ser súper igual, como que llevaban una rutina el padre y la hija, que era como solamente como para existir, como estar ahí y ya. Yo siento que, digamos, en la historia, esa posibilidad de salir de la rutina se da también en parte a que la salvación está en el caballo, por así decirlo, Mm. al que dominaban, al que no valoraban, al que no creían que tenía el derecho como a existir. Y ya en el momento donde veían esta salvación y querían pues irse de ahí y vieron que el caballo les quitó literalmente esa posibilidad o ese privilegio de salir de la rutina, pues es un poco como chocante, ¿no? Yo creo que también es el hecho de que por muchísimo tiempo, como se puede ver, ellos no solo no quieren salir como de esa rutina, sino que no lo ven como una posibilidad o algo que les llame la atención siquiera. O sea, como que no sienten como que tengan algún tipo de elección sobre sus vidas. O sea, al contrario, se someten como a su estado monótono de una vida tranquila que pues que nunca cambia, porque finalmente diario era exactamente la misma rutina, haciendo exactamente las mismas cosas. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con, como dice Aleja, como si uno, pues uno sobrevive por sobrevivir, o sea, haces las cosas por qué razón. Yo creo que también como que la película nos muestra como más o menos los males de la humanidad, por decirlo, lo que decía Daniela de la incomunicación y también como el egoísmo, cuando ellos no compartieron el agua con los gitanos que ellos decían cuando llegaron y ya el otro día ya no había agua, como más o menos reflejar como ese egoísmo que tenían también, a mí me parece. Yo creo que eso tiene mucho que ver como con la esencia de los humanos, o sea, también nos dice algo de que no tienes que ser parte como de una sociedad grande como la de este pueblo que está destruido aparentemente por el egoísmo de los humanos y todo eso. Cuando ellos estando aislados también eran así, naturalmente entre ellos dos, sin tener como ningún tipo de influencia externa, tenían una relación marcada como por esa, sí, la falta de comunicación, un poco el egoísmo,
Mm. eh, no sé si patriarcado Pues, es a mí se me hace como interesante la manera en la que en la película nos muestran como algo así como que ellos no son los que nos muestran las acciones, sino que las acciones son las que llegan a ellos. Como que las palabras como que son más importantes cuando llegan como agentes externos, por así decirlo. Sí. Y en eso también como que entra mucho, digamos, la ventana, en la manera en la que por medio de ella, cuando se sientan, es como la manera de ver el mundo cambiar, porque prácticamente todo proviene del exterior, porque ellos están como en su casa y pareciera que nada cambia. Yo creo que el final de la película también pues dice mucho del tema general, como de esa rutina que tenemos como todos en la vida. Obviamente ahí estaba como un poco extrema, pero yo creo que eso es para que se entendiera como el tipo de cosas que querían explicar, como el mensaje de la película. Y como que esta parte al final en la que simplemente un día como que se apaga la luz y ya, como creo que es el séptimo día que están ahí normal y simplemente se apaga como la pantalla y ese es el fin de la película. Yo creo que eso también habla mucho de lo que decíamos como de esa vida rutinaria, que es eso en pocas palabras, o sea, en una versión muy simple es eso. O sea, la vida es como el día a día con una rutina que siempre puede que sea la misma, siempre puede que sea distinta, pero con el tiempo se va haciendo más, como más agotadora y las personas más débiles hasta que desaparece y ya como que Y yo creo Pues que la película como que termina diciendo como que todo termina deteriorándose, ¿no? Mm. Como el caballo enfermo, la brasa de la lámpara, como que ya no vuelve a prender, la oscuridad, que ya no tienen agua, y como que todo eso representado como si el viento fuera el humano que destruye todo y pues al final como que termina deteriorando todo, como que terminan sin nada más o menos. Sí, como que la sí, propia naturaleza termina acabando con ellos. Es Ujú. como ellos no solo la explotaron y de cierta manera como que podríamos decir que, digamos, en el caso del caballo, marchitaron como su esencia, sino que la naturaleza de cierta manera les devuelve como el karma, apagándola de ellos, pues al estar encerrados sin agua, deteriorándolos a ellos.